Hola buscadores, bienvenidos a este espacio de la búsqueda de la verdad. Hoy en nuestra búsqueda nos sumergimos en los siglos del Renacimiento italiano. De finales del siglo XIV hasta el año 1600 aproximadamente. Cruzaremos ese puente que va de la oscura orilla de la Edad Media a la brillante orilla del conocimiento, al mecenazgo, el intelectualismo y el redescubrimiento de las culturas clásicas griegas y romanas. En esa época, un artista único, soberbio y genial, Michelangelo Buonarroti, desarrolla su impresionante trayectoria artística entre Florencia y Roma, donde vivían sus principales mecenas, la legendaria familia Medici y los papas romanos de la época, como Julio II, Clemente VI y Pablo III. Arquitecto, poeta, escultor y pintor, Miguel Ángel dejó a la humanidad un impresionante legado en el que destacan obras asombrosas, como por ejemplo las esculturas del David, la Piedad, la cúpula de la Basílica de San Pedro y la obra cumbre pictórica de su carrera, la bóveda de la Capilla Sixtina y el asombroso Juicio Final. Pero ¿sabías que el gigantesco fresco del Juicio Final esconde al menos dos increíbles secretos ocultos que pasaron desapercibidos para los papas y para los ojos de la mayoría de las personas que han contemplado esta maravillosa obra a lo largo de los últimos 400 años? Acompáñanos, porque estamos a punto de contarte el primero de esos increíbles secretos. Pero antes recuerda seguir la actualidad de la búsqueda TV en nuestra web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para, cómo no, descubrir las claves y los misterios más allá de la realidad. Es la mañana del lunes 12 de marzo de 1951, Año Santo. En la Capilla Sixtina se celebra la ceremonia conmemorativa del 12º aniversario de la coronación de su santidad Pío XII, con la presencia de la Curia Vaticana y los representantes diplomáticos en el Estado Vaticano. Por entre las barras del enrejado que dividía en dos partes la Capilla Sixtina, el embajador de Venezuela en la Santa Sede, don Joaquín Díaz González, observaba con especial interés y cuidado el Juicio Final. Esta magna obra, también llamada El Juicio Universal, es el mural realizado al fresco por Miguel Ángel para decorar el ábside de la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano, en Roma. Miguel Ángel comenzó a pintarlo 25 años después de pintar la bóveda de la capilla en condiciones realmente extremas y sin ayuda. Lo que el embajador contemplaba eran especialmente las figuras gigantescas centrales del Cristo Juez, de San Lorenzo y de San Bartolomé. De pronto don Joaquín tuvo una súbita y abrumadora revelación que vivió con un asombro indescriptible: la presencia de un perfil colosal de una cabeza y de un rostro. Un perfil humano que, dibujándose entre la multitud de santos, de ángeles, de resucitados, de réprobos y de demonios, ocupaba la mayor parte del fresco pintado por el genio del Renacimiento y que miraba hacia la pared del lado de la epístola, o sea, la pared de la derecha. Pero el asombro y la emoción del distinguido embajador aumentaron todavía aún más cuando, tratando de interpretar el significado de aquella efigie que don Joaquín califica de extraordinaria y de intentar determinar hipotéticamente la persona a quien el artista incomparable del pueblecito de Caprese, en la Toscana italiana, quizá quiso representar, una explosiva y segunda revelación retumbó en aquel momento en su mente. En aquella pintura divina brillaba ante sus ojos con un tamaño descomunal la efigie del poeta y pensador italiano Dante Alighieri, contemporáneo de Miguel Ángel, con una forma similar a las tradicionales representaciones del poeta. Según la corriente psicológica de la Gestalt, el todo es siempre la suma de sus partes. Esta teoría nos habla de que el cerebro humano
tiende a interpretar un conjunto de elementos diferentes como un único mensaje. En concreto, en el ámbito de las artes, este estudio es fundamental a la hora de analizar cómo el ojo humano detecta un determinado esquema o cómo distingue las formas y los elementos que lo componen y al final acaba elaborando una unidad del mensaje y del significado a partir de elementos aparentemente inconexos. Es decir, según esta teoría, elementos individuales que componen el todo no tienen significado por sí solos, pero si encontramos el gran esquema común, si sabemos dónde mirar exactamente en el juicio final, encontraremos el patrón común que ocultó hace más de 400 años el gran Miguel Ángel en esta obra maestra. Y es que una vez que sabemos dónde mirar, está claro cómo brotan los rasgos dantescos, como el maxilar inferior, el mentón, la nariz aguileña, la frente y la característica gorra del famoso florentino. Pero entonces, ¿quién era Dante Alighieri? Apodado el poeta supremo, se le considera el padre del italiano moderno y fue un activo defensor de la unidad italiana. Pero como dice el famoso adagio, nadie es profeta en su tierra y Dante fue un político desventurado que no encontró recompensa lejos de las letras y cuya vida está marcada por el exilio, en el que dejó atrás familia, fortuna y Florencia, la ciudad a la que había consagrado toda su vida. La figura de Dante es fundamental para entender la política, la poesía o la filosofía del final de la Edad Media. Su obra más importante fue la Divina Comedia, que evolucionó el pensamiento medieval que desembocaría en el Renacimiento. Es una epopeya alegórica, una de las obras maestras de la literatura italiana y mundial de gran precisión y fuerza dramática, en la que se describe el imaginario viaje del poeta a través del infierno, del purgatorio y del paraíso. En esta obra Dante maneja los mitos y los hombres del mundo clásico fundiéndolos con la ideología cristiana y la concepción cristiana del universo. Esta influencia es crucial en el arte de Miguel Ángel, que era considerado un experto en la obra de Dante Alighieri, en la que encontraba su idea de ascetismo cristiano austero y rígido, y cuya obra cumbre, la Divina Comedia, recitaba en voz alta, siendo su influencia patente en el juicio final. Como por ejemplo una escena llena de brío y patetismo. Escapando del remo de Caronte, los condenados se apiñan en el otro extremo del barco, asustados y jadeantes, tapan sus orejas, saltan al agua o se aglomeran apretados. Sobre la orilla del río los demonios empuñan cuerdas y ganchos y están listos para arrastrar hacia adentro a los rezagados y vacilantes. Y al igual que Dante, Miguel Ángel situó en el infierno a sus enemigos políticos, como el cardenal Biagio de Cesana, retratado en la obra como Minos, el juez mitológico, el inframundo, con orejas de asno y una serpiente enroscada al pecho mordiéndole los testículos. El cardenal había encabezado una delegación ante el Papa Pablo III para que se tapasen los genitales de la anterior obra de Miguel Ángel en la Sixtina. El quisquilloso cardenal, que se reconoció al instante, aterrado ante la posibilidad de verse en el infierno, acudió al Papa de nuevo, pero éste le respondió: «Si os hubiera enviado al purgatorio, podría hacer algo, porque hasta allí llega mi poder para sacaros, pero en el infierno es imposible, de allí no se puede salir, hijo mío». El mismo Miguel Ángel está representado en la cara de San Bartolomé, que fue desollado y martirizado. El Papa Julio II es Abraham, el Papa Paulo III es Noé, Santa Marta o Santa Ana o incluso la Virgen es Vittoria Colonna, el amor ideal y espiritual de Miguel Ángel, su Donna Angelicata. Y así podíamos estar hasta una docena de personajes de las cientos de figuras representadas en este majestuoso fresco. Es decir, Miguel Ángel dejó una criptoimagen dentro de otra imagen, la gran silueta de Dante Alighieri, descubierta por el embajador Joaquín Díaz González. Por su parte, Dante también dejó mensajes ocultos en su obra. «Oh vosotros, los que tenéis sano entendimiento, reparad en la doctrina que se oculta bajo el velo de los versos extraños». Infierno 9, 61, 63. Esta invocación deja claro el propósito de la Divina Comedia: transmitir un mensaje iniciático. Pero ¿cuáles eran esos mensajes?
¿Tenían quizá relación con saberes antiguos custodiados por sociedades secretas a las que el mismo Dante podría haber pertenecido, como la Fede Santa o los Fieles del Amor, una sociedad de poetas de la época que preconizaban una religiosidad más espiritual y menos material? ¿Tenían relación con secretos templarios? En la Divina Comedia, el poeta, acompañado de San Bernardo, que estableció la regla de la Orden del Temple, contempla al fin el misterio inefable de la Santísima Trinidad. ¿Es el relato de una experiencia trascendental y verídica o solo el producto de su imaginación? ¿Qué más secretos oculta el impresionante juicio final de Miguel Ángel, admirador del gran Dante Alighieri? En el próximo episodio hablaremos del siguiente hallazgo de don Joaquín Díaz González, que llegó tras el descubrimiento de la gran figura de Dante Alighieri. Unos descubrimientos que fueron noticia a principios de los años 50 y que fueron recogidos por multitud de revistas y diarios como el Observatore Romano o el ABC de Madrid, pero que el tiempo ha ido apagando con el velo del olvido. Hasta aquí la búsqueda de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio dedicados a los secretos ocultos de Miguel Ángel Buonarroti. Hasta entonces, cuídate y recuerda, la búsqueda de la verdad está en tu interior.